Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva explicación de la ficha pedagógica del Plan Educativo Aprendamos Juntos en Casa. Esta vez correspondiente a la semana 3 del proyecto número 5 para el Bachillerato General Unificado. Empecemos. Iniciamos con esta última semana de trabajo para el proyecto número 5. En esta semana se trabajará con las asignaturas del área de física, matemática, lengua y literatura y educación cultural artística. El tema: organización del periódico mural. Iniciamos con la actividad 1, que corresponde a la asignatura de lengua y literatura. Lee el texto con atención. Aquí tenemos un texto que habla sobre el periódico mural. Vamos a leer el texto, así como también los pasos para elaborar un periódico mural. Hay que tomar en cuenta que el proyecto de esta semana es justamente la realización y elaboración de un periódico mural para la exposición. Vamos a leer cada uno de los 10 pasos que tenemos y continuamos con la siguiente actividad número 2, donde ingresa la asignatura de física con el tema a entretenerse con la electricidad. Numeral 1. Lee y conoce el origen de la electricidad. Vamos a leer lo que indica la ficha sobre las diferentes formas de producir energía eléctrica. Una vez que leamos, continuamos con el numeral 2, que nos indica: analiza el texto y dibuja las diferentes formas de producir energía eléctrica. Aquí les dejo unas figuras donde ustedes pueden guiarse para realizar los respectivos dibujos, tomando en cuenta que estos representan las diferentes formas de obtener energía. Por ejemplo, aquí tenemos para la energía solar, la energía eólica y cada una de estas energías que hemos leído en el texto anterior. Numeral 3. Indaga más conceptos básicos de la electricidad en las páginas de las 94 hasta las 118 del texto de física de primero de BGU. Aquí les dejo el link para que puedan revisar el texto respectivo. Numeral 4. Responde las preguntas de la 1 a la 4 de la página 95 y de la 23 a la 27 en la página 103. Aquí les voy a dejar cada una de las actividades que deben realizar de las páginas que está indicando este punto número 4, y que para responderlas deben leer el texto donde les dejo el link. Aquí están todas las preguntas, hay algunas sugerencias de respuestas que ustedes pueden utilizar para elaborar esta actividad. Bien, así también tenemos lo de la página 103, cada una de las actividades que deben realizar, y algunas de ellas tienen sus sugerencias de respuestas para que vayan revisando y puedan realizar esta actividad. No la vamos a leer todas por el motivo del tiempo, ya que esta actividad es un poco extensa y no quiero que este video sea muy extenso tampoco. Así que esto solamente es cuestión de leer, de redactar y de responder a cada una de las preguntas. Y así tenemos el numeral 5, que nos indica: resuelve los ejercicios 16 y 18 de la página 99 y los ejercicios 34, 36 y 37 de la página 107. De igual forma que la actividad anterior, aquí les pongo lo que dice cada una de las páginas respectivas y los ejercicios que deben resolver. Tenemos de la página 99 el ejercicio 16, que indica: dos cargas puntuales de más 3,5 por 10 elevado a la menos 5 coulombs y más 5,6 por 10 elevado a la menos 5 coulombs están situadas en el vacío a 25 centímetros de distancia. Literal A. Representa las fuerzas electrostáticas mediante vectores. Aquí les dejo una figura que está en el texto y es de donde se pueden guiar para realizar este vector. Lo van a representar de esta forma, dada a que estamos hablando de cargas positivas. Y sabemos que cuando se acercan dos cargas positivas, estas se repelen.
Por eso vemos que aquí hay una distancia, cargas positivas y las fuerzas van hacia afuera o hacia el exterior. Aquí tienen que ubicar cada una de las cantidades, tanto de la una como de las dos. B. Calcula la intensidad de estas fuerzas. Tenemos entonces los valores para hacer el cálculo. Tenemos la carga 1, que es 3,5 por 10 elevado a la menos 5 coulombs, y la carga 2, que es 5,6 por 10 elevado a 5 coulombs. Y la distancia, que ya vimos que es de 25 centímetros, pero para realizar este ejercicio o este problema se utiliza la cantidad de metros. Por eso se transforma esta cantidad y nos da un resultado de 0,25 metros, tomando en cuenta que hay que dividirlo para 100 debido a que un metro tiene 100 centímetros. Y aplicamos estas fórmulas. Tenemos la fuerza es igual a la constante de proporcionalidad que multiplica a la carga 1 por carga 2 y todo esto dividido para la distancia elevada al cuadrado. Aquí está también cuál es la constante de proporcionalidad, que es igual a 9 por 10 elevado a 9 newtons por metro al cuadrado dividido por coulombs elevado al cuadrado. Y lo que vamos a hacer es reemplazar los términos. Tenemos la fuerza es igual a la constante de proporcionalidad, tenemos 9x por 10 elevado a 9 newtons por metro al cuadrado dividido por coulombs al cuadrado, que multiplica a la carga 1 con la carga 2 dividido para la distancia. Así reemplazamos y tenemos 3,5 más 10 elevado a 5 coulombs por 5,6 por 10 elevado a menos 5 coulombs dividido para 0,25 metros elevado al cuadrado. Y vamos resolviendo. Primero, esta operación de base decimal con exponente, sabemos que para resolverlos la base 10 queda igual, pero los exponentes se suman, así nos quedarían 10 menos 10. Los números se los multiplica, 3,5 por 5,6 nos da 19,6 y el valor coulombs va elevado al cuadrado. Así también tenemos la parte del denominador que está elevado al cuadrado y 0,25 metros elevado al cuadrado nos da 0,0625 metros al cuadrado. De ahí vamos realizando esta división, lo que nos daría esta cantidad. Y aquí ya nos damos cuenta que podemos simplificar términos, porque tenemos metros cuadrados en el numerador y metros cuadrados en el denominador. Simplificamos igualmente los coulombs y nos van a quedar el valor en newton. Multiplicamos, en este caso, los números, que son 9 por 313,6, nos da 2822. Las bases decimales también se multiplican, esto significa que los exponentes se van a sumar. En este caso tienen signos diferentes, se restan. Y nos quedaría 10 menos 1. Y haciendo la resolución de este ejercicio nos daría la cantidad final de 282,24 newton. Y esa sería la fuerza de estas dos cargas que son positivas. Pasamos al ejercicio 18, que nos indica dos minúsculas esferas que tienen cargas eléctricas de más 18 nanocoulombs y menos 24 nanocoulombs están situadas en el aire a 15 centímetros de distancia. A representa las fuerzas electrostáticas mediante vectores. De igual forma, les dejo la imagen para que ustedes se guíen de cómo deben graficar o representar estos vectores, tomando en cuenta que a diferencia del ejercicio anterior, estas cargas son diferentes. La primera es positiva, la segunda es negativa, lo que significa que se atraen. Por eso vemos que las fuerzas van hacia el interior y dirigiéndose hacia sí mismas. Aquí ponen el valor respectivo de cada una de las cargas. Calcula la intensidad de estas fuerzas. Tenemos los valores entonces de la carga 1, pero nos damos cuenta que está en nanocoulombs. Para eso hay que transformarlos a coulombs y nos daría 18 por 10 elevado a la menos 9 coulombs. Y de la carga 2 nos daría 24 por 10 elevado a la menos 9 coulombs.
la distancia que está a centímetros pasa a metros, lo que nos daría 0,15 metros. Ya que tenemos estos valores, vamos a utilizar las fórmulas para el respectivo reemplazo. Aquí les dejo las fórmulas, ustedes ya deben reemplazar valores y realizar las operaciones. Y así hemos terminado con esta página y continuamos con la página 107 con el ejercicio 34. Dibuja el esquema de un circuito eléctrico en el que estén representados una pila, una lámpara, un interruptor y un amperímetro. Para esto y tener una idea más clara deben leer las páginas de la 104 a la 107. Aquí les dejo una figura que está en el texto y más o menos cómo deben hacer este esquema. Por ejemplo, aquí tenemos lo que representa el generador y aquí iría lo que es la pila según el ejercicio. Tenemos el hilo conductor, el amperímetro, que es aquel que mide la intensidad de corriente que va por el circuito. Tenemos el receptor, en este caso es una lámpara, y tenemos el interruptor. Ustedes deben realizar de acuerdo a lo que pide el ejercicio. Tenemos el ejercicio 36. Por un hilo conductor circula una carga eléctrica de 84 coulombs en un tiempo de 5 minutos. Calcula la intensidad de la corriente. Para calcular la intensidad se utiliza esta fórmula. Intensidad que es igual a la división entre la carga por el tiempo. Entonces tenemos estos dos valores, la carga que es igual a 84 coulombs y el tiempo que es igual a 5 minutos. Pero para hacer el cálculo de la intensidad se utiliza el valor en segundos, porque coulombs dividido para segundos da a lo que es el valor del amperio. Así que reemplazamos los valores de la fórmula y nos da un resultado que la intensidad de la corriente es de 0,28 amperios. Y eso es lo que debemos realizar en este ejercicio. Y en el ejercicio 37 que nos indica en un circuito la intensidad de corriente es de 0,25 amperios. Determina la carga que ha circulado por el circuito en 3 minutos. A diferencia del ejercicio anterior, aquí ya nos da la intensidad, por lo que debemos encontrar la carga. Vamos a utilizar la misma fórmula como lo pueden revisar en esta parte del texto que les dejo aquí. Y que al no tener la carga deben despejar la carga para realizar la operación respectiva. Tomando en cuenta que aquí también el tiempo está en minutos, deben transformarlos a segundos. Y para terminar con física tenemos el numeral 6 que nos indica la electricidad es utilizada por electricistas, ingenieros eléctricos, electrónicos. Redacta un pequeño párrafo de la profesión que tienes planificado para tu proyecto de vida. Esta actividad me parece que está más enfocado a la especialidad técnica, pero en este caso ustedes también pueden realizarlo como BGU. Y así hemos terminado con la actividad número 2. Tenemos la actividad número 3 que corresponde a la asignatura de matemática. Numeral 1. Juega con progresiones aritméticas y geométricas. La tabla de la izquierda, en este caso el ubicado en la parte inferior, puede dividirse en un grupo de 6 secuencias aritméticas. Cada una de ellas comienza en una celda y sigue con movimiento horizontal o vertical de las celdas para el siguiente número. Cada secuencia está formada por mínimo 3 números y todas las secuencias comparten una propiedad. Aquí tenemos entonces la tabla y acá les dejo también una tabla guía de cómo ustedes pueden encontrar cada una de las secuencias. Por ejemplo, podemos encontrar la primera, que es 1, 3, 5 y 7. ¿Cuál sería la secuencia? Que estos son, por ejemplo, números impares. Vamos a ver otra, por ejemplo, tenemos aquí 4, 5, 6, 7. Esta secuencia, pues simplemente es adicionar un número o la sucesión de los números enteros normales. Tenemos 4, 5, 6 y 7. Acá tenemos uno diferente, por ejemplo, en esta de aquí, que es 2, 4 y 6, aquí nos damos cuenta que la secuencia o la propiedad que comparten es que son números pares. Y así vamos trabajando con lo que son las progresiones aritméticas y geométricas.
Encuentra las secuencias y la propiedad compartida. Vamos a leer lo que nos dice en esta parte de la ficha y de la actividad, pero en resumen nos presentan 3 problemas donde nosotros debemos encontrar cuál es la secuencia. En este caso, de los 2 gráficos que están en color blanco y negro, hay que encontrar cuántos cuadros negros hay en cada uno de ellos y así encontrar la secuencia. Para eso vamos con el numeral 2, que en la ficha está como numeral 3, pero yo lo he puesto en numeral 2 para seguir una secuencia más lógica. Nos dice: para poder responder tus 2 acertijos, indaga en las páginas de la 110 hasta la 120 del texto de matemáticas de segundo de BGU. Aquí les dejo el link para que puedan revisar el texto y puedan comprender un poco mejor sobre cómo realizar esta actividad. Y en el numeral 3, resuelve los 2 acertijos y adjúntalos a tu periódico mural. Si aquí pide los 2 acertijos, me imagino que son a los que tienen gráficos o son figuras. Bien, aquí les doy la respuesta del primer acertijo. Nos muestra primero un cuadro en blanco. Luego, este cuadro en blanco ya tiene cuadros blancos y negros, con la particularidad de que se extienden hacia las esquinas los cuadros blancos. Así continúa la siguiente secuencia con lo mismo. Los cuadros blancos están dirigiéndose hacia las esquinas, formando una figura de X. Entonces, ya que encontramos esta secuencia, podemos hacer la siguiente, que sigue el patrón de los cuadros blancos en X, y tenemos que contar cuáles son las cantidades de cuadros negros que tenemos. Así vemos que en la segunda secuencia tenemos 4, en la tercera 16 y en la cuarta 36. ¿Cuál sería el patrón? La única forma de que haya un patrón aquí es esta, de que haya cantidades elevadas al cuadrado. En este caso, en la segunda secuencia, 2 elevado al cuadrado da 4, en la tercera 4 elevado al cuadrado da 16 y en la última que nosotros encontramos es 6 al cuadrado que da 36. Más o menos así deben también revisar el otro acertijo y encontrar el patrón respectivo. Tenemos el numeral 4. Resuelve el ejercicio 1 de la página 118 y el ejercicio 1 de la página 124. Aquí les pongo los ejercicios respectivos y tenemos de la página 118 el ejercicio 1, que indica: en cada ítem se dan los 3 primeros términos de una progresión aritmética, AM. Halla el término general de dicha progresión. Verifica su resultado con el tercer término y calcula el término AM que se indica. Tenemos el ejercicio A, 1,5,9, que continúa hasta el término 10, que está representado con A10. En este ejercicio se debe hallar primero el término general de dicha progresión, o llamado también la diferencia aritmética. Para ello utilizamos esta fórmula, de que es igual al segundo término y que resta al primer término. Aquí lo que debemos hacer es reemplazar los valores y vamos a poner en A2 el segundo término, que es 5, y en A1, que es el primer término, que es el 1. Entonces 5 que resta 1 nos da que la diferencia aritmética es 4. Aquí el ejercicio nos pide 3 cosas. Primero, hallar el término general o la diferencia aritmética, que ya la hemos encontrado y que es 4. Luego nos pide verificar su resultado con el tercer término. Entonces, tenemos 5 y como es una progresión ascendente, le sumamos 4 y nos da 9. ¿Cómo sabemos que es una progresión ascendente? Porque son números positivos. Tenemos que 5 más 4 da igual a 9, entonces el término general es correcto, porque aquí vemos que 1 más 4 es igual a 5. Luego nos pide calcular el término AM. Para eso vamos a utilizar la siguiente fórmula. AM es igual al primer término o término 1 más el número de términos, que en este caso ya vimos que es 10, menos 1, que multiplica a la diferencia aritmética, que en este caso es 4. Así que reemplazamos los valores y resolvemos el problema. Tenemos ya los valores reemplazados.
Hacemos la resta, 10 menos 1, 9, que multiplica 4, 9 por 4, 36, y la suma de 1 más 36 nos da 37. Entonces tenemos que el término 10 es 37. Podemos hacer la respectiva comprobación sumándole a cada una de las cantidades la diferencia aritmética, que es 4, y vamos a comprobar que el décimo término es 37. Así lo mismo vamos a hacer en el literal B, C y D. Lo único que diferencia es el nivel de complejidad. Por ejemplo, aquí también les presento resuelto el ejercicio C, que la complejidad es que aquí se encuentran raíces cuadradas y la resolución va a ser la misma. Vamos a encontrar primero la diferencia aritmética. Una vez que encontremos la diferencia aritmética, comprobamos si da resultado en el segundo término. Entonces tenemos que 1 sumado a raíz cuadrada de 2 nos da 1 más raíz cuadrada de 2, entonces es correcta la diferencia aritmética. Y debemos encontrar en este caso cuál es el término 8. Aquí tenemos el número de términos, que es 8, y vamos a utilizar la misma fórmula que la anterior. Reemplazamos valores y vamos a encontrar que el término número 8 es 1 más 6, que multiplica raíz cuadrada de 2. Y así vamos a realizar el mismo proceso para el literal D. Pasamos a la página 124. El primer ejercicio nos indica: en cada ítem se define una progresión geométrica, Pn. Escribe la razón de la progresión y calcula los primeros 5 términos. Aquí nos vamos a encontrar con una diferencia, dado que en los ejercicios anteriores se habla de una progresión aritmética y por ello nos presentan ya términos planteados. En este caso son progresiones geométricas que no nos dan términos, pero sí nos dan hacia dónde debe llegar esta progresión. Así tenemos entonces el literal A. La progresión geométrica, en este caso Pn, igual a 5 elevado a la menos n, para todo valor de n que pertenece al conjunto de los números naturales. Entonces aquí ya tenemos una pauta. Nos dice que pertenece todo esto al conjunto de números naturales. Y para iniciar con el ejercicio debemos encontrar por lo menos 2 secuencias iniciales. Estamos trabajando con cantidades negativas, entonces se supone que este 5, y si debemos encontrar 5 términos, debe llegar hasta 5 menos 5. Entonces tranquilamente podemos trabajar con estas dos cantidades, 5 menos 1 y 5 menos 2, que en el orden respectivo significan las primeras cantidades. Y aplicamos las fórmulas. Tenemos, para encontrar la razón, que es lo primero que nos pide la actividad, es el término 2 que divide al término 1. Reemplazamos los valores, 5 menos 2 dividido para 5 menos 1. Aplicamos las leyes de los exponentes y la cantidad que divide o el exponente que divide pasa a multiplicar al exponente del numerador. Así tenemos menos 2 menos que multiplica menos 1. Hacemos la ley de signos, menos por menos más, y nos daría más 1. Y como aquí nos queda una resta, restamos menos 2 más 1 nos da igual a menos 1. Y la razón en este primer ejercicio sería 5 elevado a la menos 1. Una vez que ya encontramos la razón, podemos aplicar la fórmula para encontrar la cantidad de términos, que en este caso nos pide 5. Así tenemos que la progresión, que es 5, es igual a la cantidad 1 que multiplica la razón, que a su vez está elevada por el número de términos menos 1. Reemplazamos los valores y resolvemos. Y como estamos trabajando con exponentes, aplicamos las leyes de los exponentes, que ya los vimos también en actividades anteriores. Y así nos daría un resultado de 5 elevado a menos 5. Y esta sería la respuesta. La segunda respuesta, porque esta sería la primera respuesta. Asimismo vamos a resolver los siguientes ejercicios, tanto como el B, como el C, como el D. Aquí les tengo también resuelta el literal D. De igual forma, así como los ejercicios anteriores, la diferencia es el nivel de complejidad.
Aquí nos dice que la proyección aritmética es igual a 5 que multiplica a menos 1/2 que está elevado al número de términos para todo valor de n que pertenece al conjunto de los números naturales. El ejercicio ya nos pedía que el total de números de términos que debemos encontrar es 5. Entonces aquí tenemos que el valor debe llegar a toda esta cantidad elevado a la potencia 5. Sabemos que debemos encontrar por lo menos 2 términos para aplicar las fórmulas, así elevamos las cantidades anteriores a 1. La única diferencia o el único tip que les puedo indicar aquí también es que para no trabajar con todas estas cantidades se puede resolver estas multiplicaciones de fracciones. Aquí tenemos que 1/2 está elevado a la unidad, entonces quedaría igual. Y hacemos la multiplicación. 5 por 1 es 5 y acá abajo, y aquí se supone que está el denominador 1. 1 por 2 nos da 2. La segunda cantidad, tenemos 1/2 que está elevado al cuadrado. Tenemos 1 por 1, 1, 2 por 2, 4. Menos por menos, más. Entonces, multiplicamos 5 por 1, 5, y la unidad 1 por 4, 4. Así tenemos ya estas dos cantidades en fracciones. Y ahí hacemos el cálculo respectivo aplicando las fórmulas y reemplazando los valores. Así tendremos que la razón es igual a menos 1/2 y el quinto término es menos 5 que divide a 32. Y así hemos terminado la actividad de matemática. Pasamos a la siguiente actividad que tiene que ver con la asignatura de Educación Cultural y Artística, que corresponde a la actividad número 4. Instala el periódico mural Informamos al Mundo. Selecciona dibujos, esquemas, líneas de tiempo y o textos que se puedan publicar en el periódico mural para informar al mundo sobre la salud, el arte, cultura y el entretenimiento de los aprendizajes durante el proyecto. Aquí, por ejemplo, les sugeriría que pueden utilizar algunas de las actividades realizadas en estas 3 semanas, a pesar de que más adelante también van a utilizar las otras. Yo les pondría aquí que pueden utilizar la actividad sobre los nutrientes orgánicos e inorgánicos, como también la actividad vista en la semana 2 sobre la interculturalidad. Ubica en un soporte de cartón, pliego de cartulina o en un espacio de la pared los trabajos elaborados durante las 3 semanas como parte del proyecto. Recordemos que en el transcurso de las semanas de trabajo han habido actividades que nos piden que aquellas deben ser guardadas para el periódico mural. Así tenemos este horario, tenemos también este esquema, hay también una cartulina que habla sobre el plan nutricional, está también el producto del emprendimiento que podemos utilizarlo, como también de esta semana 3 pueden utilizar las progresiones aritméticas, los gráficos que utilizamos para encontrar las progresiones y así para que armen este periódico mural. Coloca un tema en la parte superior. El tema ya leímos que se trata sobre un periódico mural, Informamos al Mundo, pero ustedes pueden ubicarle también un tema específico. Publica el periódico mural en un lugar visible de tu casa. Dado que este periódico mural es para la exposición de su familia, debe ser ubicado en un lugar específico de su hogar. Guíate en los ejemplos que se presentan a continuación. Aquí vemos ejemplos de periódicos murales y dialoga con tu familia acerca de cómo elaboraste el periódico mural y qué temas le llamaron la atención sobre la salud, el arte, cultura y el entretenimiento durante las 3 semanas que se llevó a cabo el proyecto. Esto es lo que debemos realizar para dar la culminación al proyecto en sí, tomando en cuenta que este es el producto de este proyecto, la exposición de un periódico mural. Y continuamos con la actividad número 5 que corresponde a la asignatura de inglés, con el tema ¿qué deportes, juegos se practican en su comunidad? Esto es una actividad de escritura. En el numeral 1 nos dice,
Nombra algunos deportes o juegos que la gente suele jugar en tu ciudad o pueblo. Numeral 2. Las siguientes preguntas pueden ayudarte a escribir tu párrafo. ¿Qué deportes se practican en nuestra comunidad? ¿Quiénes lo juegan? Niños, adultos, hombres, mujeres. ¿Cuándo se practica el deporte? ¿Hay otras actividades que la gente haga durante esos juegos? ¿Te gusta? ¿Lo practicas? Todas estas preguntas podemos responderlas previas a la redacción del texto para tener también una idea más clara de cómo redactar ya el párrafo final. Así tenemos el numeral 3. Escriba una versión final de su párrafo de 50 a 60 palabras en su cuaderno. Aquí les presento una sugerencia de un párrafo que tiene exactamente 51 palabras y que dice más o menos así. En mi comunidad, la mayoría de personas juega fútbol y vóley. Lo juegan niños, adultos, hombres y mujeres. Lo hacen por las noches, luego de la jornada laboral y los fines de semana. Mientras juegan, también conversan y establecen vínculos de amistad. A mí me gusta practicar fútbol y lo hago cada fin de semana. Así también ustedes pueden redactar este párrafo en la última actividad de inglés. Y así hemos culminado este proyecto número 5, tomando en cuenta que hay que establecer los compromisos como cada uno de los proyectos. Realizar la autoevaluación y reflexión es muy importante para conocer lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, lo que nos ha costado, lo que tenemos que mejorar. Y si tenemos también la oportunidad, podemos realizar las actividades de recreación y del buen uso del tiempo libre que nos da al final de la ficha. Es todo entonces lo que le puedo sugerir en cuanto a esta semana de trabajo. Recuerda, ya lo hice yo, ahora te toca a ti. En la descripción del vídeo te dejaré el link para que puedas descargar este documento. Cualquier duda, sugerencia o comentario, déjalo en la caja respectiva y nos vemos en una próxima oportunidad.